viene estamos diciendo lo siguiente, ¿no? Que, que la otra vez hemos analizado el tramo más desfavorable, que en este caso era desde el medidor hasta el fregadero, ¿no? Hasta el lavaplatos. Pero ahora, por ejemplo, hay lugares donde tenemos la duda de los diámetros, en algunos casos. En aquí tal vez no hay mucha duda, como es una vertical, una, una subida y luego dos derivaciones, se puede instalar de medio. Aquí lo mismo para la ducha y el fregadero, o el lavadero, mejor dicho. Y, y hay lugares donde habría que hacer un cálculo necesario, ya, hidráulico, como por ejemplo desde el punto A para estos artefactos, ¿no? Para esta parte. Entonces para eso vamos a colocar ahora nombres a estos lugares, a estos puntos, a estas T's donde tenemos una derivación, para saber, ¿no? Si desde el punto A hasta este punto que vamos a llamar F, porque eso, en otro ejemplo hemos quedado en el punto E. Ahora en el punto F o en el tramo AF tendríamos que definir un diámetro, ¿no? En ese tramo, de tal forma que eso sirva para abastecer a los demás puntos, ¿no? Tendría que ser un diámetro, como se pueden imaginar, eh, de 3/4, una pulgada, ¿no? Para que pueda abastecer a cuatro puntos. Y lo mismo vamos a analizar para este tramo FG. Este va a ser ahora el tramo G, el punto G, mejor dicho. Y de G también vamos a analizar todo este tramo hasta este punto, que lo vamos a llamar H. Porque después de eso, en algunos lugares ya se puede saber que aquí solamente necesitamos media pulgada, ¿no? Como aquí hay una distancia corta y una vertical también corta. Entonces es obvio que aquí vamos a instalar media pulgada, lo mismo que esta subida, ¿no? Esta otra vertical a este otro lavamanos también va a ser de media pulgada. Entonces eso ya podemos colocar directamente en el plano su diámetro, ¿no? Directamente, sin hacer la memoria de cálculo. Pero para estos otros tramos que sí alimentan o sí tienen que abastecer a varios puntos, entonces podemos hacer un cálculo con el abaco que hemos visto, con las tablas. Y de esa manera ahora ustedes también tienen que completar los cálculos hidráulicos correspondientes, ¿no? Para sus isométricos. ¿Ya? Entonces veamos cómo se debe hacer. Es más sencillo que el anterior. ¿Ya? Es más sencillo, más fácil, porque para el anterior teníamos que analizar todo el desgaste hidráulico, mejor dicho, todo el desgaste de energía hasta el fregadero. Y con ese desgaste de energía, con la pérdida de energía que tiene el agua hasta llegar al fregadero, calculábamos una presión final disponible, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que ha calculado Juan, ¿no? Me ha mandado esta tabla, esta, ta- esta es la tarea, ¿no? La práctica. Y aunque no está muy bien desarrollado, aquí le falta la fórmula, ¿no? Muy directo lo ha hecho Juan. Eso, si es que ya se ha conectado, le voy a pedir que lo complete, ¿no? Pero parece que no se ha conectado. Entonces, en la fórmula para calcular la presión disponible entran varios factores, ¿no? Y al final queda una presión que se puede utilizar para el medidor, hemos dicho, ¿no? Para que luego se pueda instalar el medidor y tengamos una presión disponible para perder en ese medidor. Pero ahora lo que vamos a hacer es, como ya hemos calculado el punto más desfavorable,
ya no es necesario calcular las pérdidas de energía, porque ahora se debe suponer que si, por ejemplo, ¿no? Desde el punto O hasta el punto E, el agua hemos verificado que llega con suficiente presión, con una suficiente presión, como aquí podemos ver con 13 metros de columna de agua disponibles, y después de descontarle la pérdida de presión del medidor, todavía va a quedar mucha presión disponible, ¿no? Entonces ya, si hemos visto que, que el agua llega al punto más desfavorable con suficiente presión, es obvio suponer que a los otros puntos igual va a llegar con más presión todavía, ¿no? Con mejor presión. Si al punto lejano ya llega bien el agua con suficiente presión, entonces a los otros puntos ya sabemos que sí va a llegar con más presión de lo que llega a este punto más desfavorable. Entonces no vamos a calcular las pérdidas de energía acá. Ya no es necesario hacer ese cálculo en esta tabla de acá, por ejemplo. Esta parte ya no vamos a necesitar, ¿ya? Toda esta parte eh, lo podemos eliminar directamente, ¿no? Lo podemos borrar. Solamente vamos a utilizar estos parámetros. Vamos a incluir la velocidad porque eso bajo norma tiene que respetarse una velocidad, ¿no? Un rango de velocidad. Necesitamos el diámetro, y para el diámetro necesitamos saber el caudal y las unidades de gasto. Entonces lo que vamos a hacer es primero analizar este tramo, ¿no? El tramo AF, para ver cómo resulta. Entonces, para las unidades de gasto del tramo AF, y eso también no está complicado en las tareas, va a ser complicado revisarles, pero tengo que hacerlo. Em, se analiza se analiza por separado, dependiendo del tramo, a veces, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le han puesto directamente 6 unidades de gasto, aquí 6, aquí 6, aquí 6, en todo le han puesto 6, eso tengo que revisar bien, aquí le han puesto 5, pero les he mandado un ejemplo, ¿no? Y les he explicado la anterior vez en el ejemplo que esto es cambiante, ¿no? Puede ser muy cambiante dependiendo del tramo que estemos analizando. No es una constante las unidades de gasto en el isométrico, ¿no? Entonces no hay un solo conteo de unidades de gasto y así bien definido para todo el isométrico, sino que esos valores van acomodándose al cálculo hidráulico que estamos haciendo, ¿ya? De todas formas lo voy a revisar, voy a comprobar lo que me han enviado para ver si concuerda, ¿no? con lo que ustedes aquí han anotado, por ejemplo, de estas unidades de gasto de acá, ¿no? Aquí hay una repetición, por ejemplo, ¿no? De 34, luego se repite 21 y 21. Entonces eso tengo que comprobar, ¿no? Si realmente corresponde. Y con el isométrico, ¿no? Se puede hacer eso. Bueno, entonces, para este caso solamente para el caso del tramo AF, hay que volver a anotar las unidades de gasto. Por eso aquí no están anotadas. Hay que ir anotando dependiendo de la tabla que tenemos del reglamento, ¿no? De instalaciones sanitarias. Entonces vamos a revisar ahora el reglamento. Para esto aquí no lo vamos a tomar como un conjunto porque en el reglamento no hay ese conjunto, ¿no? de dos lavamanos más ducha y
tina. ¿Ya? No existe en este reglamento el conjunto. Solamente hay estos conjuntos de baño completo y medio baño, ¿no? Y un baño y medio, a lo mucho. Así que en este caso los vamos a tomar como separados, ¿ya? Para los cálculos. Entonces ya hemos visto que un lavamanos consume una unidad de gasto. Estamos viendo la otra vez eso. Así que para estos dos artefactos, estos van a ser las correspondientes unidades de gasto. Para la ducha, en este caso es una ducha individual, vamos a tomar 2 unidades de gasto. Y finalmente para la tina, en este caso la otra vez no hemos visto esta parte de la tina, ¿no? Porque cuando veíamos el tramo, por ejemplo, el tramo OA, la tina era parte de todo el baño, estaba como conjunto de un baño y medio. Cuando hemos visto estos otros tramos, en el tramo CD tal vez hayamos podido ver la tina por suelto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a revisar el tramo CD. Bueno, estamos tomando la tina con 4 unidades de gasto, ¿no? Así que ese dato nos sirve ahora para esta parte, ¿no? Yo sé que no lo habíamos visto, pero ahorita viendo el tramo CD, ahí estaba, ¿no? Tenía la consideración de la tina como aparato individual o artefacto individual. Entonces, de esa manera, ahora para el tramo AF, para este tramo, podemos ver claramente que tiene que abastecer a estos cuatro artefactos, ¿no? Estos 4 puntos de consumo. Le vamos a considerar como 8 unidades de gasto entonces. Pese a que en algún caso se podría considerar como un conjunto, ¿no? Porque los conjuntos se consideran que no se van a utilizar todos los aparatos al mismo tiempo. Pero 8 unidades de gasto no es mucho, así que es nomás algo razonable, ¿ya? Tomarlo por separado todo y sumar cada aparato individualmente. Entonces lo que tenemos que hacer es anotar ahora en una tabla de cálculos de todos los tramos, de los demás tramos, considerar 8 unidades de gasto. Entonces eso nos va a proporcionar un valor de caudal. Entonces en el reglamento buscamos para 8 unidades de gasto y obtenemos un caudal, bueno, vemos un caudal de 0,26 litros por cada segundo.
Eso es lo que vamos a anotar ahora en la tabla. 0.26 litros por cada segundo. Y con esto ya podemos dirigirnos, con estos dos valores podemos dirigirnos al ábaco, donde ya vamos a leer, con este valor mejor dicho, vamos a leer el diámetro y la velocidad. Entonces en el ábaco, para 0.26 litros por segundo, tendríamos esta ubicación aproximadamente por aquí, ¿no? 0.2, 0.3 y 0.26 estaría casi por el centro, ¿no? Ahí está. Bien, entonces vamos a ahora ver, ¿no? ¿Qué diámetro podría ser el adecuado según la velocidad que tengamos acá, ¿no? Y estos valores de J, que también estamos considerando, ya no los vamos a leer, ¿ya? Directamente vamos a irnos a leer la velocidad nomás. A ver, entonces haremos la prueba. El anterior diámetro que habíamos elegido a ver, para este tramo, para el tramo OA, dependiendo de ese diámetro, ahora podemos elegir, dependiendo de este diámetro, ahora podemos elegir para el tramo AF un diámetro igual que este, aunque va a ser, aunque este debería ser mayor, ¿no? Porque este tiene que abastecer a los dos pisos, pero este solo tiene que abastecer a cuatro, cuatro artefactos, a cuatro puntos, ¿no? Entonces deberíamos elegir un diámetro menor en realidad acá, ¿no? De A a F, menor que este de aquí. Ahora este no nos interesa porque va a otro lado, pero este sí tiene que estar relacionado con este en una secuencia, ¿no? de diámetros de mayor a menor. Este igual de mayor a menor, o por lo menos ser este diámetro igual que este, o este diámetro igual que este. Ya, eso se puede aceptar, pero el diámetro AF no podemos elegirlo más grueso o de mayor valor que este otro diámetro. Entonces, para eso nos fijamos qué diámetro hemos elegido para el tramo OA. Eso lo tenemos calculado en el ejemplo. Para el diámetro A, la anterior vez hemos visto que se ha elegido un diámetro de 1 pulgada. Entonces ahora lo que corresponde es que para el tramo AF podemos mantener la pulgada, aunque va a ser mucho para estos pocos puntos, pero mejor sería reducir a 3/4. Y en algún caso sí se puede a media, pero no creo que sea aconsejable reducirlo a media, ¿no? Vamos a ver qué sale en el abaco. Entonces hacemos la prueba. Vamos a decir primero que aquí es 0.26, ¿no? Aproximadamente está por aquí. Ahora esto, hemos dicho que vamos a trabajar con 3/4 para hacer la prueba, que son los 20 milímetros. Estaríamos diciendo que el punto va a pasar por aquí, o las líneas rojas tienen que pasar por ahí, y nos lleva a una velocidad aceptable. ¿No se dan cuenta? 0.85 metros por segundo de velocidad, cercano a 1 y superior a 0.6, ¿no? Que es el mínimo, hemos dicho la velocidad mínima. Entonces está adecuado. Y además con el criterio que les decía de que este tramo tiene que abastecer
4 puntos. Aunque estos 4 puntos tal vez no se van a usar al mismo tiempo, depende del criterio también del que esté haciendo el cálculo. Si supone que solamente se va a usar un lavamanos o solamente la ducha y no se va a usar el lavamanos junto con la ducha, o la tina no se va a usar junto con la ducha, entonces media le coloca aquí, pues, y con esa media le puede llegar a un artefacto, cualquiera de los artefactos para que esté funcionando, pero solo ese artefacto. Pero si se abre otro más, ya lo va a perjudicar al que estaba funcionando primero. Pero sería mejor hacer entonces la instalación con 3 cuartos. Con 3 cuartos, y que vamos a anotar ahora. Entonces elegimos un diámetro de 3 cuartos y la velocidad, como hemos visto, 0.85 sale, ¿no?, en el abaco. Aquí está, aproximadamente. Es una velocidad aceptable, cercano a 1. Y eso sería el cálculo que necesitamos ahora para este tramo AF. Saber qué diámetro es el adecuado. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos, porque luego hay que instalar ese diámetro, ¿no?, con los planos. El plomero o el fontanero o el instalador tiene que saber ahí qué diámetro colocar para este pedazo de la instalación, ¿no?, para este lugar. Entonces ya le estamos diciendo que tiene que instalar ese diámetro, pero obviamente o sea, va a saber más o menos, se va a dar cuenta que tiene que ser así para abastecer a varios puntos. Pero aquí lo estamos justificando ya con, con fórmulas, con el reglamento en realidad, ¿no? Con el reglamento de instalaciones sanitarias domiciliares. Ahora, las pérdidas de energía, hemos dicho que no las vamos a considerar, porque aunque las consideráramos, aquí la sumatoria final, si es que lo calculamos hacia un punto final, hacia este punto, por ejemplo, al punto donde está el lavabo, la pérdida de energía tendríamos que calcularlo desde el medidor otra vez. El tramo OA, considerar la pérdida de energía desde el medidor, desde el punto O hasta el punto A, luego la pérdida de energía F, luego la pérdida de energía de F a G, luego de aquí, luego hasta el final, para ver cuánta energía se pierde, cuánta presión se pierde hasta llegar a este punto. Pero como no es el más desfavorable, entonces es muy improbable que se pierda mucha energía, ¿no? Es decir, la mayor pérdida de energía ya estaba aquí en este tramo más desfavorable, y con eso hemos justificado que puede quedar suficiente presión hasta el punto E, una presión disponible para el medidor. Entonces, por eso ahora no vamos a calcular las pérdidas de energía en esta parte, porque ya no sería lógico, ¿no?, que tengamos mucha pérdida de energía. Pensar en eso no sería lógico, y que necesitemos calcular esa pérdida de energía para saber si la presión llega aquí, ¿no?, a este punto. Además, estamos en la planta baja. Ya, alguien se ha desactivado, o mejor dicho, se ha activado. Brian, a veces. Así que simplemente necesitamos ahora, para todos los demás tramos que les decía, para estos tramos que faltan, simplemente necesitamos determinar el diámetro, ¿ya? Ahora lo mismo vamos a hacer para el tramo FG. Y en este caso, como estamos considerando las unidades de gasto por aparato individual, artefacto individual, entonces vemos que el tramo FG, que va desde esta T hasta esta otra T, pues tiene que abastecer a tres artefactos, ¿no? A tres artefactos. Y esos tres artefactos apenas suman 4 unidades de gasto. Entonces eso tendríamos que anotar, 4 unidades de gasto.
el caudal correspondiente según el ábaco. Para 4 unidades de gasto tenemos 0,17 litros por segundo. Y con el ábaco buscamos un diámetro adecuado para este caudal que es bajo, ¿no? Es bajo, entonces ya el diámetro, vamos a ver si corresponde que siga 3/4, y ya podemos bajar a media. Entonces en este ábaco, para el valor que nos ha salido de caudal de 0,17, estaríamos entre 0,1 y 0,2. El 0,17 va a estar aproximadamente por acá. Ahora, si manteniésemos los 3/4 que estamos diciendo, aquí están los 3/4, ¿no? Si lo manteniésemos, si lo mantuviésemos, entonces estaríamos yéndonos a una velocidad muy baja, ¿se dan cuenta? 0,5 metros por segundo de velocidad ya no corresponde como una velocidad dentro de los parámetros aceptables, ¿no? Según la norma, esta es la velocidad mínima, 0,6, y con 3/4 ya no da. Directamente nos vamos a la media pulgada, que es 16 milímetros en este caso, y así logramos una velocidad por lo menos de 0,9 metros por segundo. Entonces el diámetro elegido aquí va a ser media pulgada, ¿no? Esto sale así por lo que podemos ver en el ábaco. Directamente elegimos media y 0,9, 0,90 de velocidad. Entonces, si hemos llegado al diámetro mínimo, ya hemos llegado al diámetro mínimo, ya no podemos reducir más este diámetro, ¿no? Todavía de 3/4, podíamos pensar que aquí podía seguir esto en 3/4 en esta parte de la instalación. De A a F ha salido 3/4, ¿no? En este tramo, 3/4 de pulgada, el diámetro. De F a G, todavía podíamos pensar que 3/4 se podía mantener para abastecer estos 3 puntos. Pero según los cálculos, según el ábaco, de F a G, ya directamente se le puede colocar media pulgada. Y esta media pulgada ahora ya no se puede reducir más. Entonces, por lógica, los siguientes tramos, es decir, bueno, el siguiente tramo G a H, el tramo G a H, tiene que ser de media, ¿no? Porque de F a G sale media, eso sí, con el ABA, como con el cálculo, sale media, y luego se tiene que mantener con media, no se puede reducir más, ¿no? Entonces, y aquí ni siquiera vamos a contar las unidades de gasto, ni vamos a ver la tabla en los caudales y unidades de gasto. Directamente, directamente hay que ver esta situación. Cuando ya veamos esto y el siguiente tramo sea la continuación de este tramo, en este caso es el tramo de G a H, y aquí yo puedo ver que ya tengo media en el anterior tramo, entonces aquí va a ser obvio que puedo mantener media, ¿no? No puedo reducir el diámetro. Entonces ya no necesito ni este dato, ni este dato, ni este dato. Directamente la única opción es instalar media pulgada, ¿no? Ese es el trabajo que ahora ustedes van a hacer para completar toda la instalación, ¿no? Todo el isométrico tiene que tener sus diámetros definidos, ¿ya? Todo el isométrico. Entonces, por ejemplo, aquí no se hace el cálculo porque hemos dicho que aquí hay solamente dos puntos y una pequeña subida. Entonces es obvio que esto tiene que ser media pulgada, ¿no? Ahora, este tramo de acá, por ejemplo, a ver, podemos colocar aquí un punto. Desde el punto B, podemos calcular tal vez hasta este
hasta este punto, ¿no? Hasta esta T, que sería el punto I. Entonces de B a I podrían hacer el cálculo, ¿no? Podríamos hacer el cálculo porque este tramo, esta parte de B a I, abastece a 3 puntos. Un lavadero de ropa, una ducha y un inodoro. Pero pese a eso, aquí también, ¿no? Este tramo igual abastecía a 3 puntos, ha salido de media pulgada. Pero ahora hay que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos otros puntos? Tal vez son de más consumo y se puede justificar instalar de B hasta I 3/4. Entonces, eso más podemos completar como ejemplo y lo demás ya se hace mediante la intuición en algunos casos, ¿no? Aquí ya sería media nomás todo esto. Aquí como solo hay dos aparatos, igual todo esto sería de media, no hay necesidad de calcular toda esta tubería, todos estos tramos. Obviamente esto es en media, media. Aquí como hay dos artefactos, dos aparatos, igual ya no hay necesidad de calcular. Para dos artefactos se puede instalar media pulgada todo esto y obviamente las verticales también media pulgada. Entonces tal vez la única duda estaría en este tramo BI. Eso más podemos completar ahora para que se puedan guiar luego en sus trabajos. Bueno, entonces tenemos este tramo, este último tramo que vamos a analizar. Y para eso, nuevamente nos ubicamos en la tabla de tramos para completar los demás tramos. Y ahora vamos a calcular el tramo BI. Entonces, para el tramo BI, sí vamos a hacer el cálculo, ¿no? Para saber si corresponde 3/4 o solamente media pulgada. En ese caso estamos en esa incertidumbre. Para eso necesitamos entonces las unidades de gasto. Entonces, para una ducha ya habíamos visto que las unidades de gasto son 2 unidades de gasto. Para el inodoro, hay que ver cuánto es. Y para un lavadero, ¿no? Bueno, para el inodoro por suelto, no sé si ya lo teníamos por ahí analizado. Bueno, parece que no está por acá. Vamos a ir a la tabla, a la tabla de la norma del reglamento. Y para un inodoro suelto de 6 litros de tanque, decíamos la otra vez, tenemos 2,5 unidades de gasto. Y
Para este lavadero, que si recuerdan es un lavadero de sopa, ¿no? Aquí había un cuarto de lavandería, una habitación, una división para lavandería. Entonces también, ¿no? Hay que buscar en la norma, la lavandería o pileta de lavado va a requerir 2 unidades de gasto. Bueno, aquí ya está con 2, así que ya tenemos las unidades de gasto para este lavadero, para la ducha y para el inodoro, que son los únicos 3 puntos que abastece este tramo BI, ¿ya? El tramo BI. Entonces, el tramo BI podemos decir que tiene que abastecer a, en total, 6,5 unidades de gasto. Ahora el caudal que le corresponde. Entonces vemos que para 6,5 estaríamos en esta parte, entre 6 y 7, 0,23, ¿no? Como hemos hecho la anterior vez, hemos interpolado, y la interpolación acá entre 0,22 y 0,24, 0,23. Y ahora sí, con el abaco podemos analizar con este valor si corresponde aquí media o 3 cuartos, ¿no? Con 0,23. Entonces estaríamos iniciando aquí, aproximadamente por aquí, ¿no? A la tercera parte entre estos dos valores, aproximadamente por ahí. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? A ver si elegimos 3 cuartos, porque pulgada no creo, ¿no? Es mucho pulgada para ese lugarcito, y además con pulgada la velocidad sale fuera de norma. Con 3 cuartos la velocidad sale aceptable. Con media pulgada la velocidad también sale aceptable, 1,30 y tantos, entre 1,3 y 1,4 está, ¿no? La velocidad es aceptable también. Entonces ahí ya viene el criterio del que va a instalar o del que va a diseñar, pensar cómo van a funcionar esos 3 puntos en conjunto. Si analizamos, aquí hay una lavandería que puede funcionar cualquier rato, ¿no? Cualquier rato que se le ocurra a las personas que viven en esa vivienda lavar ropa, ¿no? En ese cuarto de lavandería. Y muy aparte, la ducha y el inodoro pueden funcionar en este otro ambiente. Entonces aquí sí sería necesario considerar que van a funcionar totalmente por separado estos dos ambientes, y sería lo más recomendable, según además nos permite hacer el abaco, elegir un diámetro de 3 cuartos, ya no el de media, porque podría ser insuficiente para usar una lavandería y aparte la ducha al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, con 3 cuartos podríamos asegurarnos de que funcionen bien bueno, los caudales, que funcionen bien las presiones también, y obtener una velocidad también aceptable, ¿ya? Así que elegimos 3 cuartos y la velocidad sale casi 0,8, 0,70 y tanto sale, ¿no? Entonces lo podemos redondear a 0,8. Y ese es el criterio que vamos a manejar para estas situaciones. Tiene que haber un análisis, ¿no? Pensar en cómo se van a utilizar esos puntos, si se pueden utilizar todos al mismo tiempo o no. Y en este caso hemos visto que sí hay la posibilidad de que utilicen la lavandería y al mismo tiempo la ducha. Y para que funcione bien la ducha y la lavandería, para que los dos puedan funcionar al mismo tiempo, es mejor instalarle ahí nomás los 3 cuartos, ya con una velocidad de 0,8. Ese es el trabajo que vamos a ir completando ya en sus isométricos, ustedes también.
van a, van a tener que analizar esos tramos que tienen ustedes cada uno por individual, ¿no? Sus trabajos son diferentes de todos. Tienen que ir analizando todos los tramos que faltan, porque la anterior vez solo hemos calculado los diámetros para el tramo más desfavorable, que aquí está con rojo, ¿no? Ahora nos corresponde analizar para los otros tramos donde también hay muchos artefactos. Por ejemplo, aquí hemos visto que el tramo F nos requiere 3 cuartos también, mientras que el tramo FG ya con media nomás se podía solucionar. Y además que es aceptable que aquella media pulgada, porque vemos que abastece en un mismo ambiente a la ducha y a dos lavamanos, ¿no? Y es muy difícil que se pueda utilizar al mismo tiempo la ducha y los dos lavamanos, por ejemplo. A lo mucho se utilizará un lavamanos o la ducha nomás, y en rara ocasión la ducha y un lavamanos. Entonces, instalar en el tramo FG una tubería de media es aceptable aquí por el análisis de uso que se le va a dar, ¿no? A estos puntos, que son tres en realidad, ¿no? Pero aquí también en el tramo BI tenemos 3 puntos, pero es una diferente situación, ¿no? Es una lavandería que se puede utilizar independientemente y poder querer usar la ducha también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, mejor es instalar 3 cuartos de diámetro en el tramo BI, y además eso está justificado por este abaco, ¿no? Con una velocidad aceptable para el diámetro de 3 cuartos, con el caudal que hemos visto, que es 0.23 litros por segundo. Entonces ustedes ahora tienen que completar, es una tarea muy sencilla, ¿no? Hacer este análisis que les estoy pidiendo, pero háganlo con calma, ¿no? Para que todo esté bien justificado, todo esté bien calculado. Y esta parte ya no vamos a llenarlo, por lo que les he dicho de que es casi imposible que haya más pérdida de energía en esos otros tramos que no son tan desfavorables, ¿no? Bueno, a ver, no sé si habrá alguna duda. Ahora también alguien ha podido ver en sus propios isométricos algún caso raro, ¿no? Algunos me estaban preguntando por WhatsApp, por ejemplo, qué sucede en este isométrico cuando tengo dos lavamanos, cuando tengo una ducha, pero parece que de la planta baja es más desfavorable. Entonces ahí me estaban preguntando varias cosas por WhatsApp, y ahora tal vez también, ¿no? Podemos analizar esos casos. Si es que me lo han enviado al Moodle, ahora mismo lo puedo abrir ese archivo y podemos analizarlo, ¿no? Para aprovechar el tiempo ya que nos queda. Esta, esta clase era para completar este proyecto, ¿ya? Y ya les he dicho cómo lo vamos a completar, pero ahora podemos analizar los cálculos que no han podido hacer, o que han salido un poco complicados o confusos, no sé. Aquí parece que todo está aceptable por el valor que ha salido acá también. Puedo ver que no es muy alto, entonces es aceptable. Sin embargo, tengo que revisar, ¿no? Tramo por tramo lo que han hecho con los isométricos que me han enviado. No sé si alguien ahora tuviese sus dudas, ¿no?